Dios les bendiga, amados hermanos, amigos que nos acompañan de diferentes partes de nuestro territorio, especialmente a Casa Renovación del Alma. Este día tenemos un día especial de oración y encomendarnos a Dios como iglesia es prioridad, ¿verdad? Y más cuando estamos padeciendo estos días de prueba. Son días de prueba donde Dios está viendo el corazón de su iglesia. Este día vamos a compartir un mensaje con ustedes basado en 2 Corintios capítulo 12 y deseo de todo corazón que me acompañe esta noche por medio de la palabra de Dios. ¿Verdad? Es la palabra de Dios que se va a predicar y en ella nos honramos. Este es un mensaje de vida para usted. Así que de antemano le pedimos a nuestro Padre Celestial que pueda obrar por medio de su palabra y que abra también el corazón de todas las personas que nos puedan ver de diferentes partes del territorio nacional y en diferentes partes del mundo. Por favor, le pido que pueda acompañarme en oración y poner este tiempo en las manos del Señor, ¿verdad? En todos los tiempos, cualquier cosa que nosotros hacemos, lo primero que debemos de hacer es encomendarnos a nuestro Señor. Así que cierre sus ojitos. Amado Padre que habitas en gloria, te damos gracias, mi Señor, por la oportunidad que nos das de un día más, y no solamente de ese día más, sino de poder gozarnos un día más bajo la salvación por medio de tu Hijo Jesucristo. Oramos a ti, invocando tu nombre, Señor, porque es por medio de ti y para ti que nosotros hacemos tu obra. Y te pedimos de antemano, Señor, puedas glorificarte en tu palabra, puedas abrirme el entendimiento, puedas abrirme, Señor, mi cerebro para poder expresar tu palabra. Te pedimos de antemano también que puedas abrir el corazón de todas las personas que nos ven, que puedan recibir tu palabra con todo el ánimo pronto. Te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que, como le decía, vamos a ver lo que es el capítulo 12 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y me gustaría que me acompañara de antemano pronto. Dice el capítulo 12 y versículo 1. Ciertamente no me conviene glorificarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor, dice el apóstol Pablo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en cuerpo no lo sé, o si fuera del cuerpo tampoco lo sé, dice el apóstol Pablo, Dios sabe, fue arrebatado al tercer cielo, eso quiere decir al paraíso. Y conozco a tal hombre, si en cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Y dice en el versículo 5, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, dice el apóstol Pablo, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye en mí. El versículo 7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca de sobremanera. Respecto a lo cual oré 3 veces, rogando al Señor lo quitara de mí. Pero sin embargo, vea lo que le dijo el Señor en el versículo 9 y dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, dice el apóstol Pablo, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por el amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Son las palabras del apóstol Pablo en el capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios. Y déjeme leerle este último capítulo, versículo 10, en otra Biblia parafraseada, para que podamos entenderlo de mejor manera. Dice así: desde que sufro, lo hago por Cristo. Y dice: lo hago y me siento feliz por la espina. Eso quiere decir por el yugo, por la espina que Dios le puso al apóstol Pablo para que en él no exaltara el orgullo de sobremanera. Y dice después: los insultos, las privaciones, las persecuciones, las dificultades, todo eso lo sufro por causa de Cristo, y todas esas son una espina también. Por tanto, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y mientras menos tengo, más dependo de Él. Son las palabras del apóstol Pablo para poder entender lo que quiere decir en este último capítulo. Nuestro tema a compartir hoy: nuestra fe se forja en nuestros padecimientos. ¿Cuántos de nosotros no hemos sufrido padecimientos de toda causa? Sin embargo, vemos a este hombre, el apóstol Pablo, que aparte de sufrir, aparte de padecer todas estas dificultades, tribulaciones, aparte de sufrir eso, también el apóstol Pablo sufre por la iglesia de Cristo. ¿Y de qué manera el apóstol sufre por la iglesia de Cristo? Hasta tal punto de dar su vida por la iglesia. Además, Pablo hace entendernos que él va a pagar el precio por todos los débiles en la fe y por todos los que están siendo fuertes en la fe. Pablo fue llamado para eso. Dice que le fue puesto por mandamiento del Señor esa labor en nombre de Jesucristo. Si el apóstol Pablo le fue puesto, eso quiere decir que en nuestro llamamiento también nos es puesto responsabilidad delante del Señor. Pero bueno, la palabra de Dios nos viene narrando los padecimientos de un hombre. Y yo le decía al principio, ¿cuántos de nosotros no hemos sufrido padecimientos? Pero el reflejo de este hombre es que trata de imitar a Cristo. Lo que Cristo hizo en la cruz, Él murió y murió por nuestra paga, por nuestra culpa. ¿Sabe qué hizo Cristo? Opacó la ira de Dios en todos aquellos que ahora creemos en Él. Ahora ya no hay ira de Dios en todos los que creemos en Jesucristo para salvación. Eso fue lo que hizo Cristo en la cruz. Esa fue la paga de Cristo. Y qué enorme sufrimiento el que tuvo Él. Se convirtió en hombre aún siendo Dios. No se aferró a lo que tenía en su lugar celeste, sino que se sometió a la voluntad de nuestro Padre en gloria. Así que tenemos que el apóstol Pablo nos enseña cómo andar en la fe. ¿Cuánto no padeció este hombre? Ahora, también el apóstol Pablo trabajaba duro para poder contrarrestar con aquellos que hacían tropezar a los hijos de la fe. El apóstol Pablo no solamente trabajaba para la edificación de la iglesia, porque una parte de la edificación también tiene que ver contradecir a aquellos que estorban a los que van creciendo en la fe.
Ahora usted se puede preguntar cuán grande labor, honrosa labor tenía este hombre, el apóstol Pablo. Ahora le invito a usted a hacerse una pregunta. Viendo este hombre, los padecimientos de este hombre, ¿cuántos estamos dispuestos a padecer la misma causa del apóstol Pablo por causa de la iglesia? Fuimos llamados de parte de Jesucristo no a vivir en este mundo. Fuimos llamados de parte de nuestro Señor Jesucristo para compartir las buenas nuevas de salvación a todo el mundo perdido. Así que tenemos una chance y para eso hay que pagar el precio. Y ese precio es una experiencia que vamos a tener, eso es personal con Dios. Todo lo que vamos a padecer es personalizado. Y vemos al siervo David cuánto le hizo padecer el Señor. Y ya le había dado el reino. Sin embargo, el apóstol Pablo fue perseguido, David fue perseguido, aún sabiendo que ya tenía el reino de Judá. Así que Dios permitió que las persecuciones, Dios permitió que los padecimientos en David forjaran a un hombre convencido de lo que Dios le había dado. Así que tenemos estas experiencias de estos hombres que nos ayudan a nosotros a poder fortalecernos en la fe. Nosotros como seres humanos somos muy complicados. Claro que sí, somos muy complicados. Le diré por qué. Andamos mostrando lo que no tenemos. Somos así como muy superficiales nosotros. Nosotros hablamos de grandes cosas sin haber trabajado por ellas. Queremos ser famosos, sin embargo, no hemos trabajado, no hemos hecho la raíz para alcanzar tal plenitud. Pero queremos estar en lo alto, ahí queremos estar en lo alto sin haber padecido el precio de haber llegado a la cúspide. Pero ahora en Cristo tenemos una meta. ¿Estamos corriendo por esa meta? En el camino vamos a ver muchos tropiezos. Van a haber muchas dificultades y Satanás no duerme porque anda como león rugiente. Pero el papel de Satanás, escuche bien, lo que hace Satanás es de parte de Dios. Satanás no es malo por ser malo, ni tampoco trabaja en su maldad separado de Dios. No, Dios permite a Satanás que obre en la vida de la iglesia, que estorbe a la iglesia, para que la iglesia pueda mostrar su verdadera fe. Pueda mostrar verdaderamente qué es lo que cree la iglesia. Y vamos a ser probados. Cualquier persona que diga ser cristiano y no ha padecido por causa de Cristo, les digo de antemano, es posible que andemos detrás de Satanás más bien. Si las personas que hemos creído al Evangelio de las buenas nuevas de salvación no pagamos el precio, verdaderamente no sé qué Evangelio estará viviendo. El Evangelio nos muestra que hay un precio que pagar, pero al final hay algo hermoso. Dios traerá paz, Dios nos traerá aliento y fortalecerá nuestra fe. Lo que menos queremos es ser como Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz. Nadie quiere ser como Cristo. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que seamos como Cristo. Y qué papel tan difícil el que padeció. Pero no nos llama a ir a la cruz y a morir por las personas. No ese es el papel de seguir a Cristo. Claro que no. Le diré que el papel de seguir a Cristo es mostrarnos en toda humildad, en todo amor que viene del Padre, que fue derramado del Padre para con nosotros. Él nos ha enseñado su amor.
Él nos ha enseñado a cómo andar en la verdad, a cómo andar en santidad. Y es necesario padecer el precio. Mire, nuestra carne es débil. Si nosotros no sometemos nuestra carne, si no nos arrodillamos delante de Dios y pedimos perdón a Dios, entonces es muy difícil que Dios pueda obrar en nuestra vida. Porque sobre todas las cosas, Dios obra en medio de la humillación. Un corazón humillado no lo desprecia el Señor. Claro que no. Y esas promesas son para siempre. No está ahí solamente porque ahí dice que Dios no va a despreciar a alguien que se humilla delante de Dios. No, simplemente es eso. Es que Dios será su cobertura y le protegerá de todo mal. ¿Podemos padecer? Claro que sí. Nadie está exento de padecer las dificultades de esta vida. Y es el precio del pecado. Pero sin embargo, ahora que tenemos a Cristo, Él ya ha depositado todas las bendiciones espirituales para la iglesia. No puede ser que la iglesia no viva pensando que ya lo tiene todo y no lo disfrute en vida. Si no hemos llegado a la cúspide de ser como Cristo, de ser semejantes como Cristo, que le veremos tal como Él ve, no hemos llegado a tal plenitud, pero sin embargo, ya ha depositado todas las promesas celestiales en la iglesia. Y estamos disfrutando de muchas de ellas, de la gracia de Dios, de la paz de Dios. Ya no tenemos juicio con Dios, tenemos salvación con nuestro Señor. El apóstol Pablo no fue de balde que padeció. Vea lo que dice el capítulo 4 y 9. Por esta causa padeció el apóstol Pablo. Lo que aprendisteis, esto está en Filipenses 4, 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, vea el propósito de padecer, de buscar ser como Cristo. Vea lo que dice el apóstol en Filipenses capítulo 4 y versículo 9. Lo que aprendiste, vistes, oíste de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Ningún cristiano vive por vivir en la tierra, no, siempre hay un propósito. El propósito que Dios depositó en el apóstol Pablo era sufrir por causa de Cristo para que la iglesia fuera edificada y llegara a un término más alto. Y es el papel que Dios ha demandado de la iglesia, que paguemos el precio para edificar a los débiles de la fe, a los que tienen falta de esperanza, a los que Satanás tiene agobiados, a los que están inundados con pecado. Dios pide a la iglesia que pueda interceder. Si Cristo intercede por la iglesia, claro que sí, pero estamos llamados a pedir al Padre y dice todo lo que pidamos en su voluntad, Él lo hará. Así que estamos llamados a pedir por los padecimientos de otro. El apóstol Pablo estaba dispuesto a padecer y él sabía que le era mejor irse al cielo que padecer por causa de Cristo aquí en la tierra. Pero le fue impuesto mandamiento de parte del Señor que edificara su cuerpo. Qué gran papel tiene la iglesia ahora. Los principales elegidos del Señor, los apóstoles, pusieron ese firmamento donde ya no puedo creer yo que existan apóstoles, porque Él los eligió para que fueran esa parte esencial de donde se va a hacer el edificio. Cristo fue el suelo, es la roca, claro que sí. Y los apóstoles pusieron el fundamento. Dios ha dado a los apóstoles, a sus 12 discípulos, al apóstol Pablo, les dio la oportunidad de edificar, de poner el fundamento, la revelación de Dios, para que todo lo que sigue más adelante construyan sobre ese edificio.
sobre lo que está abajo ya sólido. Por eso creo que los apóstoles fueron los únicos elegidos directamente del Señor Jesucristo. Pero vea más adelante. Es necesario, amados hermanos, cuando más débil sea el instrumento humano, cuando estemos más dispuestos para con el Señor, cuando dobleguemos nuestras rodillas pidiendo al Señor que no se haga nuestra voluntad sino la de Él, entonces Dios nos formará, así como el barro es formado. Así como el alfarero tiene pensado hacer algo con el barro, y Dios lo mismo está haciendo con la iglesia. Pero Dios lo va a hacer con la iglesia que se humilla de corazón. Estamos viviendo un tiempo de pandemia. Esto es algo muy importante para la iglesia. Y que entendamos que este tiempo es un tiempo de disciplina para pedir la misericordia de Dios. Así que, iglesia, alentaos, porque Cristo está pronto por venir. Y esta noche quiero pedirle que me acompañe en oración. Es muy fundamental para la iglesia que podamos cada uno de nosotros orar los unos por los otros en el amor de Cristo, en la voluntad del Señor. Así que le invito de antemano, usted cierre sus ojitos. Si tiene que orar por la iglesia, usted ahí donde se congrega, ore por su pastor, ore por el consejo, la junta directiva, los ancianos de la iglesia. Le invito a que ore en este momento por la iglesia y que ore por ese cuerpo fuerte en el cual ellos fueron puestos de parte del Señor para fortalecer a los débiles de la fe. Así que cierre sus ojitos y ore conmigo. Amado Padre, que habitas en gloria, seas maravillado en todo momento. Seas exaltado en todo momento, dice tu palabra, que ni aun el cielo, a donde tú habitas, es digno de tu presencia, Señor. Sin embargo, tú has dispuesto por voluntad propia habitar cerca de lo que ahora somos parte de ti. Cerca de lo que ahora nos gloriamos en Cristo Jesús. Tú lo decidiste así, Señor. Sin embargo, ¿quién entrará allá al monte alto donde tú habitas, Señor, si en medio de nosotros existe la corrupción? Solamente Cristo Jesús, Señor, nos lava de todo pecado. Y por medio de Él tenemos acceso a ti, Señor. Seas exaltado sobre todas las cosas, Señor, tanto en el cielo como en la tierra. Todos los montes, toda la creación, Señor, gime y alaba tu nombre. Grande eres, maravilloso eres, justo eres fiel, Señor. Eternamente y para siempre eres santo. Bendito seas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos, Señor, primeramente y nos ponemos a cuentas contigo. Porque los que hemos pecado delante de ti somos nosotros, la iglesia, Señor. No hemos cumplido nuestro papel del vivo ejemplo que nos enseñas por medio del apóstol Pablo, Señor, en el cual nos has dicho que es necesario padecer por causa de Cristo. Es necesario padecer para que otros puedan alcanzar un nivel más alto de fe. Es necesario, Señor, que tú nos enseñes, nos hagas entender, Señor, que debemos padecer por causa de aquellos que vienen creciendo. Gloria, maravilloso eres, Señor. Seas maravillado en todo tiempo. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Perdona nuestros pecados. Líbranos de toda tentación, Señor, que nos impide caminar libremente en tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor.
Así como dice tu palabra que penetra lo más profundo de las cavidades del hombre, oh Señor, obra en medio de tu pueblo. En medio de la iglesia, Señor, obra en ella, Señor. Seas glorificado en ella, Señor, en cada uno de nosotros. Perdónanos y líbranos de todo mal. Apártanos, Señor, de esta pandemia. Que no podamos congregarnos, Señor, para alabarte como un solo hombre es un castigo para nosotros. Te pedimos que nos perdones. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser como tú. Queremos ser como tú, Señor. Que no demos nuestra vida por causa de otros, sino que nosotros padezcamos en cuerpo presente pagar el precio por otros, Señor. Ayúdanos a poder soportarnos. Ayúdanos a poder seguir juntos, Señor. Porque ciertamente como hermanos tenemos diferencias, Señor, pero cada uno de nosotros tiene la misma visión y es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y que en el nombre de Jesús venga a nosotros su reino y que se haga su voluntad en el cielo como en la tierra, oh Señor. Enséñanos tu voluntad en todo tiempo. Amado Padre, nos es necesario, Señor, nos es necesario pedirte que nos libres de todas estas pestes. Que tenemos que pagar el precio, sí, Señor, lo sabemos ahora. Y ojalá que todos los que nos estén viendo también podamos entenderlo, que hemos pecado contra Dios y que hemos de humillarnos. Y que podamos nosotros, delante de Él, con un corazón contrito y humillado, tener gracia de parte de Dios. Porque Él dice, no lo despreciará. A un corazón contrito, humillado, no lo despreciará. Y hemos de rendir cuentas a Dios sobre todas las cosas. Padre, obra en medio de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, por la organización Casa Renovación del Alma. Principalmente por el pastor. También por los consejeros, los ancianos, por el consejo, Señor, administrativo. La junta directiva, Señor, y cada uno de los miembros de Casa Renovación del Alma. Haz la obra, Señor, en medio de ellos, como también de todas las iglesias, Señor. De todos aquellos que pertenecen a otra organización, también haz la obra por medio de ellos, Señor, en sus congregaciones. Abre puertas, Señor, abre los cielos para que podamos recibir tu bendición. Y que podamos ver todos juntos la esperanza en ti, Señor. Cielos abiertos y ver un sol que brilla, opacando toda pandemia en el nombre de Jesucristo. Protégenos de toda esta peste, Señor. Que el ángel de la muerte, Señor, se aparte de medio de la iglesia, tu iglesia, Señor. Que avives el fuego de todos aquellos desalentados en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre, a que las familias sean más unidas. Ayúdanos a soportarnos, ayúdanos a ser sabios, ayúdanos a ser pacientes, Señor. Ayúdanos en nuestro temperamento, Señor. Porque estamos siendo formados a tu imagen y semejanza y aún, Señor, hemos de sufrir todos los padecimientos, todas las dificultades, oh Señor, para que tú nos lustres, así como el oro es bien refinado. Así, Señor, te pedimos que hagas con nosotros, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, por todas las iglesias, aquellos que nos ven de diferentes partes, Señor,
puedas utilizarlos a ellos como instrumentos también poderosos en las manos del Salvador nuestro Jesucristo, haciendo una obra misionera ahí donde se encuentren, con los vecinos, en cualquier parte, que hagamos la obra misionera porque Cristo viene pronto. Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También, Señor, pedimos por cada uno de los pastores, cada uno de los ministerios, Señor, que tú has puesto para las iglesias, que tú puedas obrar poderosamente, Señor, por medio de ellos. Que aquellos que han abandonado tu camino, Señor, por seguir las partes de dinero, los beneficios, Señor, sean convencidos de su error, que se aparten de su mal camino, porque lo que les espera es que sean benditos por los hombres, pero no benditos por Dios, y que no entren al reino de los cielos. Porque si deseamos las cosas de este mundo, ¿cuánto no menospreciamos al Salvador que da la vida? Y sin la vida no podemos hacer nada, oh Señor. Bendito seas en el nombre de Jesús. Fortalece la iglesia, cada miembro, cada servidor, Señor. Fortalécelo. Porque lo que estamos pasando en este tiempo, Señor, es una transición en el cual tú lo has puesto para que nos enseñes una lección muy grande, Señor. Solo a Dios adoraremos y solo a Él exaltaremos. Que no tengamos imágenes como la corriente de este mundo que tiene sus placeres. Oh Señor, nos has enseñado estas lecciones para que nosotros podamos volver a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo, te pedimos que nos ayudes, Señor, a ser como tú. Porque ¿qué somos sin ti, Señor? Más que vasos directos al infierno, directos al Seol bajo la ira de Dios. Pero bajo tu gracia, Señor. Todos estábamos invadidos de ira de parte de ti. Pero nos inundaste de gracia por medio de tu Hijo. Ahora tenemos parte contigo y te damos gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo. Fortalece los ministerios, Señor. Todos aquellos ministerios que están a nuestro alrededor, Señor. Hasta renuevo de gracia también, Señor. Fortalece esa iglesia, a cada miembro, Señor. Y que vivamos en unidad. Porque a eso nos llama tu palabra, Señor. Oramos por cada uno de los miembros. Abre los cielos, Señor, y derrama dones. Derrama, Señor, acciones que podamos favorecer al ministerio en el nombre de Cristo Jesús. Como dice el apóstol Santiago, que no solamente seamos de palabras, sino de acciones. Que si creemos en hacer las cosas buenas, que podamos hacerlas y que podamos engrandecer la obra de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos, oh Señor, ayúdanos, ayúdanos. En la iglesia hay muchos débiles. Yo puedo ser un débil. Usted puede ser un débil en la fe. Pero lo más importante no es que nos quedemos con ese pensamiento de que somos débiles y que podemos caer en pecado tan fácilmente y que podemos apartarnos de los caminos del Señor tan fácilmente. Ese no es el problema. El problema es que si no nos formamos una raíz hacia dónde queremos ir, no tendremos solidez o convicción de lo que creemos. Si hemos decidido seguir a Cristo, formemos nuestra raíz en Cristo Jesús y vayamos en pos de Él en toda tribulación, en todas dificultades, como padecía el apóstol Pablo. Lo más importante es entender que Dios está en medio de nuestros padecimientos. No decaiga. Dios está en medio de nuestros padecimientos.
Lo que el apóstol Pablo sufría era por causa del beneficio de la iglesia. Pablo le era mejor irse al cielo, al paraíso. Sin embargo, prefirió pagar el precio por la iglesia para que muchos ahora conozcamos las riquezas de nuestro Dios, lo que nos ha revelado para conocer mejor a nuestro Dios y Salvador. Oramos por el gobierno. Sí, puede ser duro entender que los gobiernos hoy en día no son gobiernos que vayan tras la voluntad de Dios, y eso son la evidencia de sus actos. Pero el hecho que ellos vayan hacia una dirección diferente de la voluntad de Dios no quiere decir que la iglesia sea parte de ellos. Y saben, nosotros hemos pecado contra el Señor y contra ellos, discriminándolos a ellos, sabiendo quien juzga todas las cosas es Dios. Porque Él dice, el impío acarreará mal. La paga del pecado es muerte. Nada bueno espera para todos aquellos que andan impíamente. Y Dios nos ha enseñado a tener misericordia. Nos cuesta mucho, sí, nos cuesta mucho, pero hemos de pagar el precio aunque nos cueste mucho. Oremos por nuestros gobernantes. Cierre sus ojitos y ayúdeme en oración para pedir por nuestra nación Honduras. Allá donde usted vive, ore por su nación. Amado Padre, te pedimos por nuestra nación Honduras. No necesito, Señor, detallarte lo que tú ya sabes. Es un gobierno necesitado de ti. Es un gobierno urgido de tu buena voluntad. Porque toda la sabiduría que se ha tomado, Señor, todas las decisiones dan muestra que van en contra de tu buena voluntad, Señor. Y lo que desean ellos en los placeres de este mundo, hacerse millonarios y que un pueblo pague el precio por ellos. Padre, te pido misericordia por nuestra nación. Primeramente, Señor, por un pueblo que ha sido duramente castigado, Señor, en el cual tú nos has enseñado que el castigo es porque somos desobedientes contigo. Si todo el pueblo nos humilláramos contigo, Señor, entonces tú nos responderías prontamente y nos liberarías prontamente, Señor. Pero nosotros hemos decidido hacer lo que nosotros queremos, Señor. Y por eso es la paga de lo que nos merecemos, Señor. Perdónanos. Pero también te pedimos, Señor, por los gobernantes. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor, misericordia te pedimos para que ellos se conviertan a tus caminos y puedan gobernar a la nación sabiamente, Señor, en el nombre de Jesucristo. Mira los administradores, los de los gabinetes, Señor. Las leyes que han creado, las han creado para favorecerse a ellos mismos y han destruido a toda la nación, Señor. Como cristianos pedimos juicio, pero también, Señor, como cristianos pedimos misericordia. Juicio porque tú ya has declarado el camino de cada quien, Señor. Misericordia porque tú tuviste misericordia de nosotros primeramente, Señor. Ten misericordia de los gobernantes, en el nombre de Jesús. Por la policía, Señor. Por todos los miembros de seguridad que fueron puestos para cuidar que no se haga el mal en la nación, Señor. Te pedimos por ellos. Sana a cada uno de los miembros de esta nación que participan en la seguridad, en el bienestar del pueblo, Señor. Que en cada uno de ellos, de las organizaciones, Señor, pueda haber corrupción, sí, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que puedas limpiar, Señor, nuestra nación de todas las maldades. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a poder vivir sabia, quietamente, Señor, humillados delante de ti, porque solamente así tendremos esperanza de vida eterna, esperanza de salvación, Señor.
Trae salvación para todos los miembros de policía, Señor. Que ellos te conozcan a ti. Ayuda a la iglesia, Señor, a capacitarse para que también ellos todos nosotros podamos evangelizar a los miembros de policía, a los gobernantes de esta nación, Señor, y que sean convencidos de sus pecados. Así como una vez tú nos convenciste a nosotros de nuestros pecados. Y estamos esperándote, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos. Así como David sufrió persecuciones, David sufrió hasta de su propia familia. Dios ya le había dado el reino. David padeció todas las dificultades y aún él estaba convencido de que no se le quitaría porque era de Dios y lo que Dios promete, Dios no lo quita. Por eso, todo lo que Dios ha prometido a beneficio de la iglesia, debemos de creerlo en toda convicción. Que no quepa duda en nosotros, porque el que duda, dice la palabra, es llevado de viento en viento, así como la semilla es regada en los caminos y Satanás viene y la arrebata. No hay raíz. Pero los que confiamos ciegamente en el Señor, encontraremos esperanza de vida, encontraremos aliento de vida, mientras perseveremos en la fe. David sabía que todas las consecuencias que había padecido iban a terminar y que llegaría el día donde él iba a ejecutar como gobernante su puesto, y Dios permitió que se cumpliera porque así lo quiso. Y así sucedió con el apóstol Pablo. Padeció grandes tribulaciones con el propósito de edificar al cuerpo de la iglesia para que otros pudieran conocer al Señor y esos otros ahora nos enseñaran a nosotros también a conocer al Señor. Qué maravilloso es el Evangelio, ¿va? Es como una cadena. Si usted está trabajando en el nombre de Jesucristo, otro más adelante trabajará en el nombre de Jesucristo. Qué grandes verdades nos enseña su palabra. ¿Y sabe qué? Este es el Espíritu Santo. ¿Y sabe? ¿Dónde habita el Espíritu Santo? Habita vida eterna. La palabra de Dios es viva y eficaz para siempre. El mundo va a pasar, todo lo que tenemos va a pasar, pero la palabra de Dios, la palabra que tiene vida eterna, no pasará. Y todos aquellos que tomemos de esa vida eterna también, lógicamente tendremos la vida eterna en Cristo Jesús. Pero hemos de creer en la palabra de Dios. Si no creemos en la palabra de Dios de verdad, difícilmente entraremos al reino de los cielos, ¿verdad? Así que, mis amados hermanos, hemos compartido este pequeño mensaje con ustedes. Lo importante de este mensaje es que no nos quedemos con los obstáculos de la vida. Eso no es lo más importante. Sí, son dificultades, sí, son molestias, sí, pero Dios nos está formando por medio de ellos. Y quiero invitarle una vez más a que nos acompañe todos los martes en los momentos de oración para pedir misericordia para el pueblo, para la nación Honduras, para su nación donde usted esté viviendo. Que la gracia, que la paz de Dios habite en nuestros corazones hoy, mañana y siempre. Bendiciones.